Hola, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, dentro del tema general de la educación en el antiguo Israel, me gustaría compartir con ustedes los siguientes puntos, los siguientes tópicos. El primero de ellos lo hemos titulado Cubierto en el polvo del rabí. Cubierto en el polvo de rabí. Y voy a repetirlo. Este tema, estos temas, estos tópicos que voy a tocar a continuación tienen que ver o están en el contexto de educación en el antiguo Israel. Y bueno, comencemos. Cubierto en el polvo del rabí, hay un dicho de aproximadamente 100 años antes de Yeshua. 100 años antes de Yeshua, hay un dicho que soporta la imagen de un rabino en la tierra de Israel y es muy descriptivo del ministerio de Yeshua. Este dicho dice lo siguiente: deja que su casa sea un lugar de encuentro para los sabios, empólvate en el polvo de sus pies y bebe en sus palabras con sed. ¿Ok? Así dice este dicho. Deja que su casa sea un lugar de encuentro para los sabios, empólvate en el polvo de sus pies y beber en sus palabras con sed. En el contexto de esta declaración, una casa de encuentro para los sabios, como lo menciona este dicho, en Nabot 1:4, debe entenderse en el sentido de un lugar donde los rabinos podían impartir clases, no un lugar donde ellos mismos podían reunirse. Cualquier lugar donde alguien les prestara, les proporcionara y se reunieran, ese podría ser una casa de encuentro para los sabios. ¿Ok? Por ejemplo, en la historia de Marta y María, registrada en Lucas 10:38 al 42, ofrece un buen ejemplo de una familia que atendió este mandato y que ofreció su hogar para ser hospitalarios con los rabinos y sus discípulos. Dice en Lucas 10:39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, de Yeshua, oía su palabra. Pero lo interesante es que Marta y María fueron un ejemplo de una familia que atendió este mandato de que su casa fuera un lugar de encuentro para los sabios, de enseñanza. ¿Ok? Y bueno, no solo hicieron disponible su hogar como un lugar de encuentro para Yeshua, sino que María, Miriam, se describe como sentada a los pies. ¿Recuerdan este pasaje? Se describe como sentada a los pies del rabino y bebiendo en sus palabras con avidez. ¿Qué les parece? Para un discípulo de largo plazo, aprender de un rabino significó viajar también. Uno literalmente tenía que seguir un rabino para aprender de él. Así que si tu rabino viajaba, lo tenías que hacer también. En esos días, las calles sin pavimentar de Israel estaban cubiertas de un polvo fino, como arena. Y como resultado, cuando la gente caminaba a lo largo de estos caminos, invariablemente levantaba una nube de polvo muy finito. Cualquier grupo de discípulos siguiendo a su rabino estarían cubiertos literalmente de polvo al final de un viaje. Y si uno quería viajar con un rabino, uno literalmente tenía que cubrirse a sí mismo con el polvo de sus pies. ¿Lo creen? De hecho, en las máximas morales de los sabios de Israel, en Pirkei Avot, el académico Martin Sicker describe lo siguiente: ¿qué es lo que el sabio intenta transmitir instando a que uno sea cubierto con el polvo de sus pies? Algunos consideran que esto refleja la imagen de un grupo de discípulos que se sientan en la tierra a los pies de su amo, que está sentado en un taburete delante de ellos. Sin embargo, otros lo ven como instando al discípulo a seguir los pasos de su amo donde quiera que va, en sentido figurado y literal. En cualquier caso, la enseñanza puede ser entendida para transmitir la idea de que el discípulo debe permanecer siempre dentro del ámbito del polvo de su amo o influencia. ¿Qué les parece? Rambam en el Talmud, Torah 3:9 dijo lo siguiente: las palabras de la Torah se pueden comparar con el agua, como Isaías 55:1 afirma. He aquí, todos los sedientos, venid a las aguas.
Esto enseña que así como el agua no se acumula en una pendiente, sino que fluye y se acumula en un lugar bajo, de manera similar, las palabras de la Torá no se encuentran en el arrogante o en los corazones de cualquiera de los altivos, sino en el humilde y pobre que se sienta, que se sientan en el polvo a los pies de los sabios. Nuevamente la frase, que se sientan en el polvo a los pies de los sabios y remueven los deseos y los placeres de los tiempos de sus corazones. El rabí Yitzhak Shalom dijo, una de las explicaciones de sentarse en el polvo de los pies de los sabios puede haber un nivel de humildad. ¿Okay? Una de las explicaciones de sentarse en el polvo de los pies de los sabios puede haber un nivel de humildad, tiene que ver con un nivel de humildad. Se está diciendo, sé que el rabino es mayor que yo y que me puede enseñar mucho. Esas son las implicaciones también de sentarse a los pies del rabino o sentarse en el polvo de los pies del rabino o como ya dijimos, la frase original, ¿ok? Que era empolvarse o empolvarse con el polvo de sus pies, ¿ok? Entonces, este rabino Yitzhak et Shalom sugiere que se está refiriendo a la humildad para aprender de un rabino. Nuevamente aquí, ¿qué relación hay entre sentado en el polvo de los pies de los sabios y la eliminación de los deseos personales? Sentado en el polvo significa adquirir la sabiduría de los sabios, aún a costa de la comodidad. Sentarse en el polvo no debe ser cómodo. Por lo tanto, uno debe eliminar los deseos personales. Continúa el rabí Yitzhak Shalom. Si sentarse en el polvo los pies de los sabios es su nivel de humildad, entonces lo que Rambam nos está diciendo es que la humildad es una de las maneras de eliminar el deseo personal. ¿Ok? Y bueno, algunos recordarán esta porción registrada en Hechos 22:3 de Pablo diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido nuevamente a los pies de Gamaliel, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí está este pequeño tópico. Eh, ¿Qué significaba la frase en el contexto de eh, la educación en Israel en el primer siglo o en la antigüedad? La frase cubierto en el polvo de rabí, que seamos cubiertos, que nos empolvemos con el polvo de sus pies, es seguir muy de cerca al rabino, muy de cerca, tan de cerca sus enseñanzas, que literalmente y figuradamente el polvo que vaya levantando cuando camine nos llegue, nos cubra, ¿ok? Pero también tiene que ver, como ya explicamos, tiene que ver con la humildad de aprender del rabino, de estar cerca del rabino, de sentarnos a los pies, a sus pies, para aprender, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, tenemos en el caso de, de Miriam, que se sentó a los pies de Yeshua y oía su palabra, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra con avidez, de cerca, muy de cerca, bebiendo de sus palabras con avidez. Y bueno, también encontramos esa frase en un momento dado en Hechos, capítulo 22:3, donde habla de Pablo instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ok? Muy bien. El siguiente tópico que me gustaría cubrir ahora mismo y que vuelvo a repetirlo, tiene también que ver con en el contexto de la educación en el antiguo Israel, tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con el matrimonio. Y bueno, cubriríamos con este mini tópico la razón del por qué Yeshua no se casó. Algunos han preguntado, bueno, ¿por qué no se casó Yeshua? Bueno, cubriríamos con este pequeñas líneas esta pregunta, ¿ok? Matrimonio y comienzo de la misión. Y bueno, hablando del matrimonio, ¿por qué Yeshua no se casó?
Y bueno, y es que el matrimonio era considerado definitivamente no solo como el estado normal, ¿ok? Sino como una ordenanza divina. El celibato era de hecho no común, celibato no era común y era desaprobada por los rabinos en el primer siglo, que enseñaban que un hombre debe casarse a los 18 años y que si él pasaba de la edad de 20 años sin tomar una esposa, había transgredido un mandamiento divino e incurrido en el desagrado de Dios. Esto es lo que se tenía entendido en el primer siglo. Era el celibato o no estar casado era un estado, no era un estado normal, sino al contrario, casarse era el estado normal, ya que casarse era una orden divina, y el que no se casaba para los 18 años había transgredido el mandamiento divino e incurrido en el desagrado de Dios. De hecho, en Abot 5:22 dice lo siguiente: un individuo de 5 años es propicio para la lectura, de 10 años para la Mishnah, de 13 años para los preceptos, de 15 años para el Talmud, de 18 años para el palio nupcial, o para casarse. Según el académico George Footmore, de judaísmo en los primeros siglos de la era cristiana, la época de los Tanaim, George Footmore sugiere lo siguiente: el aplazamiento del matrimonio era permitido a los estudiantes de la ley. ¿Qué les parece? Esto es muy interesante. El aplazamiento del matrimonio era permitido a los estudiantes de la ley para que pudieran concentrar su atención en sus estudios, libre de los cuidados de apoyo a la esposa. Casos como el de Simeón ben Asai, que nunca se casó, eran evidentemente poco frecuentes. Había casos poco frecuentes de rabinos que no se casaban, ¿ok? Pero había casos quienes no se casaban. ¿Por qué? Porque el aplazamiento del matrimonio era permitido a los estudiantes de la ley. Él mismo había dicho que un hombre no se casara. ¿Quién? Estamos hablando de Simeón ben Asai. Él mismo ha dicho que un hombre que no se casara era como el que ha derramado sangre y disminuido la semejanza de Dios. En una ocasión, uno de sus colegas lo abordó diciendo que él era mejor en la predicación que en la práctica, a lo que Simeón ben Asai respondió: ¿qué debo hacer? Mi alma está enamorada, fíjense lo que decía él: mi alma está enamorada de la ley, de la Torá. La población del mundo se puede mantener por otros. A que otros lo hagan, lo de fructificar. Mi alma está enamorada de la ley, de la Torá, y yo me voy a dedicar a ello. Y bueno, volvemos a repetirlo. Eran pocos los casos, pero sin embargo, sí era permitido el aplazamiento del matrimonio a estudiantes de la ley. ¿Qué les parece? Note que este famoso rabino era célibe, o sea, no se había casado, debido a la devoción a la ley y a estudiarla, seguirla y predicarla. Una situación no muy diferente a la de Yeshua y ciertamente de acuerdo con su máxima en Mateo 19:10. Tengo dos versiones de esta porción de Mateo 19:10, la versión hebrea de Shem Tov. Dice: porque hay eunucos de nacimiento, estos son aquellos que no han pecado, y hay eunucos hechos por el hombre, pero hay eunucos que a sí mismos se hicieron, que someten sus deseos por causa del reino de los cielos. Someten sus deseos por causa del reino de los cielos. ¿Qué les parece? En esta otra versión dice: hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no pueden, no se pueden casar porque otras personas han hecho de ellos que no puedan tener hijos. Finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. ¿Qué les parece estas dos versiones? Y nuevamente, era permitido el aplazamiento del matrimonio para estudiantes de la Torá, ¿ok? Para que pudieran concentrar su atención en sus estudios, en la misión encomendada. Y tal es el caso de Yeshua. En un momento dado, Yeshua no se casó porque él estaba comprometido a la misión que le encomendó el Padre, y como él lo dice, ¿ok? Se someten sus deseos por causa del reino de los cielos. Y esto respondiendo a por qué Yeshua no se casó.
Y esto estamos hablándolo en el contexto de la educación en el antiguo Israel. ¿Ok? Otro pequeño tópico que me gustaría cubrir con ustedes es el siguiente: cumpliendo los 30 años, el comienzo de la misión, el comienzo de la misión. Y dice en Lucas 3:23, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, era como de 30 años. ¿Ok? ¿Por qué 30 años comenzó su ministerio, su misión? ¿Qué hay detrás de esto? Que haya comenzado a los 30 años. Ok. A los 3 hijos de Leví y sus descendientes, Coat, Gersón y Merari, perdón, se les dio la responsabilidad para el servicio del tabernáculo de reunión como sacerdotes. Este servicio comenzó a la edad de 30 años. 30 años comenzó este servicio en el tabernáculo, ya que era su trabajo reconciliar a los hombres a Hashem, a Dios, a través de las enseñanzas de la Torá y ministrando en el templo. Esto es muy interesante. Empezaron su ministerio a la edad de 30 años, que era, y su trabajo era reconciliar a los hombres a Dios a través de las enseñanzas de la Torá y el ministerio en el templo. Los sacerdotes eran los responsables de la transición que los hombres experimentan cuando se acercan a Hashem, a Dios, ese proceso de transición, de purificación, de entendimiento. Bueno, pues los sacerdotes eran los que tenían este trabajo, aparte de la administración en el templo. Pero notemos que este servicio comenzaba a los 30 años, como lo tenemos registrado en Números 4, en el versículo 1, 21 y 29. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: tomen en cuenta a los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años, de edad de 30 años hasta arriba, para arriba, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Lo mismo sucedió no solamente para Coat, sino también para Gersón, ok, como ya explicamos. Toma también, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. Contarás también los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres desde la edad de 30 años arriba, ok. La edad sugiere que estaban en transición de lo secular al servicio divino. Ya estaban listos para el servicio divino. Y el servicio implicaba, como ya dijimos, en un momento dado, reconciliar a los hombres con Dios a través de las enseñanzas de la Torá, y también estaban listos para ministrar en el templo. ¿Ok? Si examinamos el Tanaj, para los que comenzaron su ministerio a la edad de 30 años son pocos, o hay pocos registros, pero por ejemplo en Génesis 41 se habla de Joseph, el hijo de Jacob. Era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Qué interesante, también 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. En 2 Samuel 5:4 también David dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Estas personas tienen una cosa en común: todos ellos eran o serían reyes o ocuparían una posición de mucha preeminencia sobre el pueblo judío, incluso, bueno, no solamente con el pueblo judío, sino también en la nación de Egipto, como en el caso de Joseph. A la edad de 30 años, cada uno de estos hombres, estoy incluyendo aquí, estoy mencionando 3 porque me estoy refiriendo a Joseph, David y Yeshua, ¿ok? Se convirtieron en rey. Ellos entraron en transición de gente común en reyes o sacerdotes, ¿ok? El famoso comentarista del siglo XII, Rashbam, explica que a los 30 años uno es digno de liderazgo. También, no solamente lo que tenemos registrado en la Torá, no solamente lo tenemos registrado en la Torá, sino que también en literatura, la literatura judía, también, por ejemplo, Rashbam explica que a los 30 años uno es digno de liderazgo. Mediante el estudio de las leyes de Rosh Hashanah, el código de la ley judía da instrucciones también a las congregaciones a buscar ciertas cualidades al momento de elegir un cantor para dirigir los servicios de las altas fiestas. Una de estas cualidades es que él debe ser de al menos 30 años de edad. También es muy interesante. También para los cantores, ¿ok? Un cantor
para dirigir los servicios de las altas fiestas, también se le pedían que, de acuerdo al Tratado de Rosh Hashanah, también fuera de 30 años. ¿Por qué? La Mishnah Berurah explica que es debido a que alguien de 30 años de edad es humilde y quebrantado de corazón y puede, por lo tanto, sinceramente orar con el corazón. Es muy interesante. Entonces, una persona a los 30 años era digno de liderazgo, era una persona humilde, quebrantado de corazón. Y bueno, y con estas cualidades estarían listos, como ya dijimos, para reconciliar a los hombres a Dios a través de la enseñanza de la Torá y ministrando. ¿Ok? Qué interesante. Ok, estarían listos para el servicio divino. Los 30 años también era el momento de la transición de lo secular al servicio divino, como ya vimos ahorita. El poder comenzar a transformar el mundo en serio comienza cuando se llega a los 30. Hasta ese momento estamos en formación, de acuerdo a lo que hemos leído. El Midrash Shmuel establece que se tiene la capacidad de guiar e influenciar a otros para bien a partir de los 30 años. Hasta entonces simplemente se están poniendo fundamentos, tal y como lo dice en Abot 5:22, en el Midrash de Shmuel, un individuo de 5 años es propicio para la lectura. Son fundamentos. De 10 años para la Mishnah, de 13 años para los preceptos, de 15 años para el Talmud, de 18 años está listo para el palio nupcial, de 20 años ya está listo para la búsqueda de un medio de subsistencia, pero de 30 años, dice, ya está listo para la fuerza, tal y como lo dice, voy a repetirlo, el Tratado de Abot 5:22. Ya está listo para la fuerza, ya está listo para guiar, para influenciar a otros a bien, ya puede orar con el corazón, es humilde, es quebrantado de corazón y está listo para el servicio, está listo para reconciliar. ¿Qué les parece? Cuando llega a los 30 años de edad, la Mishnah enseña que un individuo debe dedicarse a motivar a los demás para observar los mandamientos, los mitzvot. Se espera que haya acumulado los conocimientos necesarios, que se hayan puesto los fundamentos necesarios, madurez emocional y nivel de experiencia para realizar los mitzvot, los mandamientos, para poder presidir disputas monetarias y librar a la comunidad de los transgresores intencionales y otros de caracteres indeseables. Por lo tanto, vemos que la edad de 30 años es también un momento de transición a medida que uno se mueve hacia su mayor fuerza, desde un momento de creciente fuerza, su capacidad para reconciliar a otros con su lugar en el mundo y su posición con Hashem, con Dios, ha alcanzado su mayor fuerza. Por eso que vemos que Yeshua empezó su ministerio siendo más o menos o siendo aproximadamente de 30 años. Muy bien. Hasta aquí esta charla dentro del contexto de educación en el antiguo Israel. Qué bueno que nos acompañaron. Gracias, saludos, bendiciones.